Saludos amigos, aquí volvemos con otro video. En esta ocasión les traemos una gaita que me han solicitado bastante, la parabólica de Pillopo. Y como característica ya saben el ritmo de Pillopo. Yo creo por allí tengo unos reels, unos shorts que llaman, unos videos cortos hablando sobre el ritmo de Pillopo. Y les recuerdo, es ese cacharrito. Esa es la característica de Pillopo. Y está en sol mayor. Entonces arranca el 4. Y arranca el verso. Y repite. Ok. La fórmula es el 251. Buscar esa fórmula ascendente es lo que utilizó el pianista en este tema. Ok, y viene el coro. En mi casa ya instalé maravilla tecnológica, muchos programas tele, con el de la parabólica. Mi mujer parece autómata pegada a la TV. Ok, y viene parabólica, 1, 2, 5, 1. Parabólica, parabólica, ya me conecté. Parabólica, ya me conecté. Ok, vamos a explicar el coro, que es donde está el detalle del coro. En casa ya instalé, en casa ya 251 de la cuarta. Y después el 251 del relativo de esa cuarta. Y entonces empieza cromático ascendente desde el do. Do sostenido, re sostenido, mi. Aquí hace fa sostenido, sol. Ok. Ese cromatismo. Llega hasta el sol otra vez. Desde el do. Cromático. Y después. Ahí busca mantener el re. La nota, la línea melódica está en el re. Puede ser. Que es lo que siempre hace el pianista. Repetimos. Ya me conecté. Y después el intermedio es pa pam pa pam pa pam pam. Lo mismo. Para que venga el otro verso. Y ahí lo tienen. El detalle está en el coro. Esa parte del coro es lo que tiene la diferencia. Y para tocar con la esencia de Pillopo, recuerden esto. Es para tocar con esa esencia de Pillopo. Ok. Ese tema, básicamente, lo más complicadito es esa parte del coro. Ok, y a veces uno le puede agregar de repente, no sé si no lo podemos subir como si fuera una treceava. Lo pudiéramos de repente subir así. Que le genera un poquito mayor de tensión. Que es lo que se busca con la treceava. Es lo que pudiéramos hacer. Espero que les guste. Allí les dejo ese tema. Y los que no se han suscrito, suscríbanse. Dejen su comentario. Que muchos yo sé que están siempre por ahí activos. Comentando, saludando. Enviando sus mensajes. Positivos casi todos. Muy pocos mensajes por allí que a veces las personas bueno, tienen una visión un poco diferente de la cosa.
Pero la mayoría de los mensajes siempre son positivos y eso se los agradezco a todos porque alimentan este trabajo. Por supuesto, compartiéndolo podemos llegar a muchas más personas que se den cuenta del trabajo que venimos haciendo y que se pueden suscribir también para seguir creciendo y seguir ayudando a este canal con su suscripción y con las reproducciones, por supuesto. Les agradezco a todos infinitamente y por supuesto en este nuevo año 2024 les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. El mejor deseo de que todos esos planes que tenemos para este año, todas esas ideas que nos llegan a la mente que queremos plasmar, que este año sea el inicio de cada uno de esos planes, que los podamos ver, poner en acción y que podamos recoger los frutos en 1, 2, 3, 4, 5 años en adelante, pero que este año comencemos, avancemos a lograr cosas nuevas. Porque por supuesto no podemos esperar cosas nuevas si seguimos haciendo lo mismo. Hay que iniciar algo nuevo para ver resultados nuevos. Eso es así. Entonces, bueno, les dejo por acá este mensaje también. Les agradezco a todos y nos vemos en el próximo video.